Luces sobre la coyuntura política y social de nuestro país. Hemos invitado a Iván García Mayer, que ha estado ya en otras oportunidades acá y que siempre reconocemos por su independencia y su imprevisibilidad. Gracias, Fernando. Salvo que en los últimos tiempos ha tenido una constante, un poco pesimista y bien crítico. Las últimas semanas, desde que no nos vemos, algo ha sucedido que debe ser incorporado a su análisis como elemento positivo. Bueno, lo que hemos visto es un cierre de legislatura con más sombras que luces, como comentábamos antes de iniciar el bloque. Hemos visto la aprobación en el Pleno de una serie de normas que evidentemente generan controversia mayúscula. Creo la que ha llamado más la atención es la referida a la Ley de Colaboración Eficaz, que recorta plazos para celebrar estos acuerdos en un mecanismo que ha sido fundamental desde hace muchos años para combatir no solo la corrupción, Fernando, sino también otros delitos, la criminalidad como pura y dura, narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etc. Y esto evidentemente ha tenido un patrón a lo largo de esta legislatura a través de normas igualmente controversiales, polémicas y cuestionables, como la ley de prescripción o ley de impunidad, como se le ha llamado, la ley relativa a la Procuraduría General del Estado, a través de la cual se permite que organismos autónomos, como el Congreso, designe su procurador, contraviniendo lo que establece la ley que creó la Procuraduría General del Estado. La ley por la cual se ha dispuesto el nombramiento automático de profesores. Y esto, evidentemente, rematado con la inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. ¿Qué es lo que finalmente explica todas estas votaciones? Pues una convergencia entre sectores parlamentarios diametralmente opuestos. ¿Que son cuáles? Para llamarlos por su nombre. Emblemáticamente Fuerza Popular y Perú Libre, ¿no? Me parece que son... ¿Qué tienen en común en este caso? Bueno, yo creo que defender intereses particulares, ¿no? Relativos a, evidentemente, las cuitas judiciales o fiscales de sus representantes, dirigentes o líderes. Pero todo esto además animado desde ambos sectores por un hilo conductor común, Fernando, que no lo manifiestan o no lo expresan a los cuatro vientos, pero que está ahí. Y es que hay un ánimo bastante claro, tanto cuando tienen que referirse, por ejemplo, a la elección del defensor del pueblo, en el sentido de que están de una u otra manera desmontando una suerte de penetración caviar en el Estado peruano. Ese es el fantasma, esa es la idea. Ese es el fantasma común. Estamos en guerra contra los caviares y se une Exactamente. Entonces, ¿no es cierto?, este enemigo común, ¿no?, más fantasmal que real, en el que convergen, ¿no?, agrupaciones como Fuerza Popular, Perú Libre y otros, ¿no? Y esto explica, evidentemente, votaciones como las que vimos con relación al defensor del pueblo. Y lo mismo aplica para otro tipo de normas como las que he mencionado, ¿no?, y que están, evidentemente, en este hilo conductor común, ¿no? Yo he escuchado a algunos congresistas de Perú Libre, por ejemplo, manifestando en programas televisivos con toda claridad de que, bueno, lo del defensor del pueblo ha sido un duro golpe, ¿no es cierto?, para los caviares, ¿no? Han perdido, ¿no es cierto?, una suerte de reducto o de bastión, ¿no? Y eso, en concreto, se lo escuché al congresista Flavio Cruz decirlo de manera, además, abierta y explícita. Es una de las figuras prominentes de Perú Libre, pero ¿no? Sin duda. Y esto creo que Fernando configura o delinea o perfila lo que creo que puede ser la próxima mesa directiva del Congreso. A saber. A saber. Es decir, una suerte de mesa construida a partir de este frente, ¿no es cierto?, en el que han convergido o están convergiendo fuerzas como Perú Libre, Fuerza Popular, y que de una u otra manera ya comienza a manifestarse o insinuarse como una plataforma compartida básicamente por el liderazgo de Fuerza Popular y Perú Libre, ¿no? De acuerdo.
En este contexto general que nos ha descrito, de acuerdo a su perspectiva, usted, ¿qué papel juegan manifestaciones de intimidación contra periodistas? Esta semana hemos visto grupos conocidos por su virulencia, una vez más, yendo a domicilios privados, sí, sin duda, de Rosa María Palacios, del ex primer ministro Salvador del Solar. Y bueno, ha habido el caso Llovera también esta semana, que finalmente se ha concluido el juicio como prescripción. No ha sido declarado inocente, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que hayan grupos intimidadores que van a casas privadas con la pasividad o benevolencia que muestra la policía en este caso. Por enésima vez, Fernando, y con la absoluta pasividad de las autoridades. Hasta ahora, que se sepa, el Ministerio Público no ha tenido una actitud firme, pronta, para ponerle punto final a estos acosos, a estas intimidaciones y a estos hostigamientos que vienen protagonizando de tanto en tanto estos movimientos o estos grupos ultrarradicales, ¿no? Que pregonan precisamente el anticaviarismo. Discursos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este tema de lo caviar, ¿no? Ahí está, precisamente, en este clima de polarización. ¿Por qué el tema caviar se ha vuelto, según usted, tan nuclear en el universo mental de estas fuerzas políticas, tanto radicales de izquierda como de derecha? Fernando, no es un fenómeno nuevo si revisamos la historia. Bueno, pero la palabra incluso es relativamente... No, pero no me refiero solo a la palabra, me refiero a la idea de construir un enemigo común, ¿no? De armar, digamos, una construcción desde el discurso, desde, digamos, la narrativa. No es algo nuevo en la historia. Si revisamos, por ejemplo, lo que fue la República de Weimar, en los años 20 del siglo pasado, judíos, ¿no es cierto?, el enemigo común que se construyó fue el judío, ¿no? Y el comunismo bolchevique, que terminaban al final trenzados y enredados en la misma narrativa. Y eso sirvió, obviamente, para, ¿no es cierto?, encumbrar a fuerzas absolutamente radicales. Los comunistas de Alemania durante la República de Weimar decían que los socialdemócratas eran igual que Hitler, que no había una diferencia entre esa izquierda moderada y modernizador, en ese sentido, ¿no? Sin duda. Pero es muy peligroso. En los Estados Unidos de Trump, el enemigo son los liberales. Pero sin duda. En el sentido norteamericano. En el sentido norteamericano. Progresista. Y en ese contexto, mirando el escenario peruano, evidentemente, en sociedades, ¿no?, y en momentos en las que éstas han sufrido, ¿no?, crisis profundas de tipo social, de tipo económico y de tipo político, evidentemente este tipo, ¿no es cierto?, de narrativas y de discursos que pasan por construir un enemigo común, ¿no?, son muy frecuentes. Y eso es lo que estamos viendo en el país últimamente. Y me parece sumamente peligroso que se le haya permitido y se le siga permitiendo a este discurso binario entre lo caviar y lo no caviar, o lo caviar y lo anticaviar, que siga avanzando de una manera tan temeraria, tan polarizante, y que evidentemente encuentra expresiones mucho más graves en este encuentro que estamos viendo en el escenario parlamentario, y que en buena cuenta está avanzando en un desmontaje de la institucionalidad democrática. Eso me parece sumamente grave. ¿Qué teme usted que se pueda producir todavía en la perspectiva que ha descrito usted? Bueno, me parece que en esta agenda polarizante, en esta agenda ultrista, radical, hay unas asignaturas pendientes para estos grupos que, siendo diametralmente opuestos, hoy día están convergiendo en un cauce común. Por ejemplo, el caso de los organismos electorales. En concreto, que se sabe que adelante en la próxima legislatura una norma por la cual los titulares del Jurado Nacional de Elecciones puedan ser sometidos a juicio político. Ese es un tema que evidentemente está ya anunciado y está ahí
Esta el mañana horizonte. entrevistamos a una congresista de Fuerza Popular, la señora Ramírez, Tania Ramírez, que dijo, no debe quedarse ni un día más ese señor Salazar. Para ella está clarísimo que el presidente del Juzgado Nacional merece naturalmente los fuegos del infierno, pero además que el Congreso tiene capacidad. Esa bitácora, Fernando, que se ejemplifica en este caso del Jurado Nacional de Elecciones y que tiene la pretensión, a través de una norma del Congreso, de someter a sus titulares a la posibilidad de juicio político, evidentemente no va a ser, creo yo, la única. Creo que hay temas, ¿no es cierto?, que muy probablemente van a seguir siendo afectados, ¿no?, desde una perspectiva institucional y democrática por esta convergencia que hoy por hoy está, creo yo, próxima además a lograr la mesa directiva. Vamos a ver, vamos a ver. Entre tanto, se acerca la fecha del 19 de mayo, que como usted sabe, ha sido escogida. 19 de julio. 19 de julio, disculpe usted. 19 de julio para la llamada toma de Lima, que se está gestando a partir de diversos sectores y organizaciones, sobre todo en Puno y en otras regiones del sur del Perú. Se dice que por comunidades y organizaciones autoconvocadas. ¿Cómo entiende usted esto de autoconvocadas? A ver, me parece que este tercer intento de una llamada toma de Lima tiene, me parece que a diferencia de las otras dos primeras, un escenario distinto políticamente hablando. Para empezar, justa y precisamente por esta convergencia en la que sectores parlamentarios, políticos, han acordado confluir en una agenda como la que ya hemos descrito, pero que incluye además el tema de mantenerse, ¿no?, hasta el 2026 con la presidencia de Dina Boluarte, evidentemente los descoloca frente a sectores que se están autoconvocando. ¿Qué significa? Yo no veo con claridad. Bueno, entiendo que es, digamos, una convocatoria desde las bases, ¿no?, sin la presencia o sin la injerencia de agrupaciones políticas partidarias con presencia o protagonismo en el escenario oficial de Lima. Entiendo que va por ahí un poco esta descripción de ser autoconvocados. ¿Qué posibilidades le ve usted? ¿Cuál es el escenario que se imagina para el 19 de julio? Bueno, creo que quizás pueda tener algún tipo de movilización o algún tipo de protagonismo en algunas regiones, especialmente en el sur, particularmente Puno, pero creo que Lima, en ese sentido, no va a ser gravitante o no va a tener un protagonismo destacado. Y creo que esto, en buena medida, se va a deber a que los partidos, especialmente los de izquierda, de una u otra manera, se han desmarcado o se sienten desmarcados o finalmente se ven desmarcados por los autoconvocados, dada la ruta o la bitácora que finalmente han asumido desde el Parlamento frente a la coyuntura política. Veremos, Iván García Mayer, tomo nota de su opinión y lo invitaremos después del 19 de julio para hacer un balance de lo que pueda pasar ese día y los días siguientes. Muchas gracias por su presencia. A ti, Fernando. Muy buenas noches. Antes de despedirnos, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Janelice